Vivimos desconectados y aislados, pero cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer. Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa, En Contacto, los requisitos para ser una influencia piadosa. La influencia es tanto responsabilidad como privilegio. Al pensar en la influencia, pensamos en el poder de afectar la vida de otro, el poder de persuadir a otro para que haga esto o haga aquello. Y siempre pienso en los millones de dólares que gasta cada año la gente en querer persuadirnos, en querer influenciarnos. Quiere influir en lo que comemos y dónde hacerlo, en qué bebemos, qué vestimos y cómo lo vestimos, o en nuestro auto, o incluso en cómo votamos. La gente siempre trata de influenciarnos y gastan millones y millones de dólares para lograrlo. Y pienso que cuando se influye en alguien, a veces esa influencia es intencional. A veces es pasiva. A veces es muy buena, pero en ocasiones es muy mala. Todos somos influenciados y todos influenciamos a alguien más. Y muchas veces es pasiva, es consciente o inconsciente, es decir, conscientemente queremos influir en nuestros hijos u otra gente, pero con frecuencia inconscientemente, sin ningún esfuerzo de parte nuestra los influenciamos. Y si piensa en todos estos comerciales, todos ellos intentan influenciarnos. Bien, quisiera hablarle en este mensaje sobre la influencia, pero quisiera hablarle de influencia piadosa. Y de ahí el título de este mensaje: ¿cuáles son los requisitos para que podamos ser una influencia piadosa en otra gente? Y por influencia piadosa me refiero a buena influencia. Me refiero a una influencia para ejercer el poder interno para ayudar a otra gente a comprender quién es Cristo. Influenciarlos de manera que lo acepten como su Salvador, e influenciarlos para que crezcan en su comprensión y conocimiento de la palabra de Dios, e influenciarlos para que caminen de un modo piadoso, que sean santos y justos, e influenciarlos para que les sirvan a Él y lo sigan todos los días de su vida, y para que apoyen su obra y difundan su mensaje por todo el mundo. Así que todos tenemos la responsabilidad, en especial como creyentes, de ser influyentes. Es decir, ejercer el poder que tenemos puede ser con nuestra voz, nuestro discurso, nuestra personalidad, nuestras posesiones, nuestra posición en la vida, pero todos influimos en alguien. Y en el libro de Daniel encontramos el más hermoso ejemplo de alguien que en efecto ejerció una influencia piadosa en todos aquellos que lo rodeaban. Quisiera que me acompañen a Daniel, y si algunos son nuevos creyentes y no saben exactamente dónde está, en el Antiguo Testamento hay 4 grandes profetas: Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego Daniel. Y en este libro hay muchas lecciones maravillosas, pero ciertamente Daniel es un bello ejemplo de alguien que ejerció una influencia piadosa en quienes lo rodeaban. Este joven adolescente, Daniel, ejerció una influencia piadosa sobre sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, sobre los siervos del rey Nabucodonosor, sobre su hijo que sería rey, Belsasar, y después sobre Darío el Medo y luego sobre Ciro el Persa. Así que la verdad es que ejerció influencia piadosa sobre los que lo rodeaban y sobre la nación. Bajo estos 4 reyes. Usted dirá: un minuto, yo no tengo ese privilegio. Piense en esto. Sí tiene el privilegio de ejercer una influencia piadosa en una persona o 2, sus amigos, su familia, la gente con quien trabaja, sus hijos, sus nietos. Todos tenemos la increíble posibilidad, responsabilidad y privilegio de ser influencia piadosa. Y con toda franqueza le digo a los padres: tienen una responsabilidad divina ante Dios Todopoderoso de ejercer una influencia piadosa sobre sus hijos, para que se prolongue sobre los hijos de ellos, es decir, sus nietos. Porque Dios nos dio esa responsabilidad
Y quienes somos creyentes, tenemos esta increíble responsabilidad y privilegio, y tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, para darnos guía y dirección y empoderarnos para ser esa influencia piadosa entre quienes nos rodean. Lo que me gustaría hacer es darles a todos un conjunto de principios, es decir, cuáles requisitos son necesarios para ser una influencia piadosa, no solo una influencia, sino una influencia piadosa, la que marca la diferencia en la vida de alguien hoy y en los días venideros. Quisiera que piensen primero sobre esto. Y el primer requisito es este: es una fuerte convicción en la palabra de Dios. Debe creer que la Biblia es exactamente lo que dice ser. Es decir, esta es la infalible, inequívoca, escuche, palabra del Dios vivo. Estos son los principios básicos para vivir. Son los principios por los cuales juzgaremos. Si no, escuche, si no tiene los principios básicos de la Biblia, si usted no cree en este libro, si sus convicciones no se basan en la palabra de Dios, usted tendrá una vaguedad entre lo que cree y lo que no cree, porque este es el error que cometen muchos. Dicen, bueno, tengo convicciones. Hay una diferencia en las convicciones básicas. Una convicción, escuche, es algo en lo que usted cree, de lo que está absolutamente convencido y persuadido. Así, si quiere tener una influencia piadosa sobre alguien más, no puede contradecirse y hacer o decir, esto es lo que creo, y luego vivir de manera contraria. Una de las razones por las que tantos adolescentes criados en casa, al crecer se alejan de su hogar donde sus padres dicen ser cristianos, es porque siempre los ven hablando de principios y haciendo ¿qué? Viviendo por preferencias. Un principio dice, esa es mi convicción. No cambio eso, no me alejo de eso, sea cual sea el precio. Quizá me rechacen, quizá me cueste mi trabajo o lo que sea, pero no cambio y no vacilo de mi convicción básica. Si usted quiere ser una influencia piadosa, debe tener convicciones básicas sobre las que no puede ser convencido por aceptación. No puede temer y, por ende, ceder debido a la amenaza de otro. Le hago esta pregunta: ¿Cuáles principios básicos tiene usted tan preciados en su vida que no renunciaría a ellos por ninguna condición? Porque si queremos ser influencia piadosa, debemos tener inalterables, férreas convicciones sobre la palabra de Dios. Porque verá, una convicción es así como esa línea sólida en la autopista por la noche en una curva. Si se queda en el lado derecho, estará bien. Si no hay una línea ahí, estará tambaleando en la autopista por la noche, dependiendo de lo que pueda ver, y de repente una curva y se irá al otro lado. Escuche, la palabra de Dios, la convicción es su seguridad, andar en la voluntad de Dios, ser obediente a Él, hacer lo que Él quiere que haga. Hay una segunda cosa absolutamente esencial y es esta: debemos estar comprometidos con nuestra convicción. ¿Qué es esto en lo que creo? ¿Estoy comprometido con eso? Una cosa es decir, bueno, sí, tengo una convicción. Tiene una convicción tan fuerte que se compromete con ella. Vive por ella. Y no importa lo que alguien diga o cómo lo amenacen o lo que sea, se aferra a ella. Si no se compromete con sus convicciones, lo que pasará es esto: estará dudando entre la convicción y la preferencia de los principios a todo aquello que sea conveniente. Y por eso muchas veces la iglesia es tan débil hoy, porque el mundo incrédulo nos ve actuando así. Recuerde lo que dijo Jesucristo. Él fue muy claro. En el capítulo 16 de Mateo les dijo a sus discípulos, dijo, cuidado, cuídense de la influencia de los fariseos y los saduceos, porque son una muy mala influencia. Por otro lado, en el capítulo 5 de Mateo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y hagan qué? Glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. ¿En ocasiones le costará? Sí, pero le haré una pregunta. ¿Por qué está dispuesto a renunciar a sus convicciones? Ahora escuche, ¿renunciaría a ellas por aceptación? ¿Renunciaría por alguna razón financiera? ¿Renunciaría a ellas por el amor y la devoción de alguien? ¿A qué está dispuesto? ¿A qué está dispuesto a renunciar para aferrarse a sus convicciones? Sus convicciones sobre quién es en su relación con Jesucristo,
¿Quién es usted como hijo de Dios? ¿Quién es en su servicio a Él? Está tan comprometido que nadie tiene dudas sobre el hecho de que no solo dice que lo cree, sino que ven cómo vive. Ciertamente eso es verdad en Daniel, porque a lo largo de la Biblia, ¿qué pasa? Está comprometido. Es inquebrantable. Le dicen, te arrojaremos al foso de los leones porque aún oras por Jerusalén. Que así sea. Nunca nada lo hizo alterar. Nada pudo persuadirlo de violar la convicción bíblica básica que Dios implantó en su vida cuando era joven. Lo tercero que quisiera que considere es muy evidente cuando ve su vida y hay muchas evidencias de esto. Si quiere tener una influencia piadosa, se requiere valor. Durante toda la vida de Daniel, lo único que vemos es valor. Usted dice, ¿qué influencia tuvo? Tenía 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, y recordará qué pasó. Y fue que el rey hizo una estatua de oro. Y así le dijeron, mire, haremos esta imagen y cualquiera que no se postre al sonar de la trompeta y estas cosas, y cuando todos reciban el mensaje, todos deberán postrarse ante ella. Sadrac, Mesac y Abednego dijeron, no lo haremos. ¿Sabe por qué? Escuche, por la influencia piadosa de Daniel. Daniel dijo, no comeré la carne, no beberé el vino del rey. Ellos dijeron, ni nosotros. Así que él dijo, ¿saben qué? No me postraré ante nadie más que Dios. Es interesante, recordará qué pasó después. Como resultado, recuerde que el rey les dijo, cualquiera que no se arrodille, esto es lo que pasará. Vamos a construir un gran horno aquí y los arrojaremos. Y a todos los demás que no se arrodillen, los arrojaremos a un horno de fuego ardiendo. Es interesante lo que pasa porque, como resultado de no obedecer lo que les dijeron, en este capítulo 3, escuche qué pasó. Versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Por supuesto que eso era verdad. Versículo 16 dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hermano, eso es valentía. He aquí nuestro Dios, vea eso, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí está la fe asombrosa, vea esto. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le hago una pregunta. ¿Tiene alguna convicción? ¿Tiene tal nivel de compromiso con el Señor Jesucristo que le diría a alguien con autoridad sobre usted donde trabaja o en su escuela? ¿Tiene la clase de convicción y valor para decirle, no haré eso que dice, aunque me cueste mi trabajo? No me uniré a eso, no importa lo que piense. Puede rechazarme, puede amenazarme, sea lo que sea, no voy a violar lo que sé que Dios me ha dicho que haga. ¿Cuántas veces he dicho esto? Obedezca a Dios y déjele todas las consecuencias a Él. Eso es exactamente lo que hacían. Obedecían a Dios y le dejaban las consecuencias. Así que la verdad es que debemos ser hombres y mujeres jóvenes valientes. Si está firme en sus convicciones, serán probadas. Pero le diré algo. Sus hijos van a seguir su ejemplo. Si se aleja, si se postra, si renuncia, si se rinde, mire qué les pasará a sus hijos cuando estén en esas mismas situaciones y usted ha sido su mayor influencia en su vida al crecer, lo han observado, lo han escuchado y lo más probable es que repitan lo que dice y lo que hace. Y dijimos que la influencia puede ser pasiva o puede ser intencional. Puede ser consciente o ser inconsciente, pero todos ejercemos influencia. Se requiere mucho valor para enfrentar a ese tipo de dificultades y apuros porque se presentan en nuestra vida. Y cuando ve su vida, es muy evidente lo que pasó y nos puede pasar a nosotros. Considere algo más. Simplemente esto. Requiere mucha confianza
en el Dios de la Biblia. Una cosa es decir, creo en la Biblia, pero ¿tengo confianza en este Dios? Porque Dios hace muchas promesas. Yo creo en las promesas. ¿Tiene confianza en Dios de que si le obedece, Él asumirá la responsabilidad de su obediencia? ¿Cree que Él lo protegerá en esos momentos? ¿Cree que lo que Él dice es absolutamente cierto? ¿O puede decir en su corazón, tengo confianza en Dios? ¿Confío en que Dios hará todo lo que prometió? Esto es lo que sucede. Podemos hablar sobre la fe, hablar sobre nuestra influencia, pero Dios nos pondrá a prueba a cada uno no una, sino muchas veces. Y el mundo incrédulo observará para ver si usted en verdad cree estas promesas de la Biblia, cree en lo que dice que cree, tiene confianza en Dios, o lo ven vacilar si la prueba se complica. Cuando se pone difícil lo ven con, escuche, una inmutable, firme, comprometida y dedicada fe en el Dios vivo, una confianza en Él de que lo ayudará, porque a menudo nuestros mejores momentos de influencia divina, influencia piadosa son cuando los amigos o compañeros de trabajo, o la gente que, incluso nuestros enemigos, nos ven pasando por un momento difícil y siendo probados, quizá alguna prueba pública o del tipo que sea, y nos ven inmutables, nos ven creyendo firmemente, nos ven perseverando, nos ven confiados en Dios. ¿Sabe qué están pensando? Esto es lo que piensan. ¿Cómo persevera cuando debe soportar todo esto? ¿Sabe por qué se lo preguntan? Porque ellos no podrían. Si queremos ser una influencia piadosa, debemos tener una fe inquebrantable. Porque cuando nuestra fe es sacudida, y otros la ven sacudida, y comenzamos a alejarnos y retrocedemos y comenzamos a negar lo que creemos, ¿sabe qué hacemos? Ensombrecemos la luz de la fe cristiana. Ensombrecemos la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, si Dios es quien dice ser, y lo es, Él puede liberarnos. A lo largo del libro de Daniel vemos que esto pasa. Su confianza no se debilita. Te arrojaremos a la guarida de un león. Pueden arrojarme. Y si Dios quiere salvarme, lo hará. Si no, me llevará a casa. Pónganme delante del rey. Y cuando ve qué pasó cuando surgió este primer asunto, el primer sueño que hizo Daniel, les dijo a sus amigos, oremos a Dios. Y oró esta increíble oración. En este capítulo 2, versículo 19 dice, así el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Escuche, aquí hay un hombre que confía, es atrevido, escuche, audaz, clama ante Dios. Confía y le dijo al rey, te daré la respuesta. Y cada vez que tenía un sueño, él, de forma íntegra y hermosa, lo interpretaba, y a veces era una respuesta asombrosa con palabras de profecía sobre el futuro que algunos hemos vivido para ver algunas de estas cosas se cumplieron y las entendimos. La pregunta es esta. Al pensar en su relación con Dios y con otra gente, diría que si no solo tiene el valor, sino que tiene confianza en su Dios. Mire, cuando llegue la prueba, si es sincero o no, si en verdad tiene un compromiso, si sus convicciones están vivas dentro de usted, ¿va a confiar en Él? Cuando no tenga nada más en qué confiar, ¿usted confiará en Él? Cuando la situación parezca desesperada e indefensa, ¿se mantendrá firme y fuerte con base en esto? Mi Dios me hizo esta promesa. No te desampararé, ni te dejaré, pase lo que pase. Permítame hacer una pregunta. ¿Estás siendo una influencia piadosa como resultado de sus convicciones en la palabra de Dios, su compromiso con ella, su valor para ser firme
y escuche, su confianza en Él, bien, pensemos en algo más que también es importante y es muy sencillo. Y es esto. Es un espíritu como el de Cristo. Como el de Cristo al estar bajo fuego. Una cosa es estar sereno. ¿Qué es un espíritu como el de Cristo? Es esto. Es un espíritu de perdón, pase lo que pase. No importa qué perdona, así es este espíritu. Y si quiere tener una influencia piadosa, tendrá que responder así. Mire, Daniel fue manipulado por algunos de sus colegas. Trataron de ponerlo en una posición donde lo asesinarían debido a sus celos. No vemos ni oímos nada de Daniel, ni animosidad, espíritu implacable, amargura, resentimiento, hostilidad. Usted dice, bueno, la Biblia no dice todo eso. La Biblia dice muchas cosas malas de sus siervos. Pero Daniel y José son dos de las más íntegras personas en la Biblia. Hombres piadosos. Experimentaron dificultad, adversidad, tantas cosas, pero respondían del modo correcto. Un espíritu, escuche, amoroso de perdón es el espíritu como el de Cristo. Y en ocasiones, nuestra mayor influencia y testimonio es cuando la gente nos ve con un espíritu de perdón hacia otros que nos perjudicaron. Ese es un espíritu como el de Cristo. Debemos perdonar, y no solo perdonar, escuche, sino no contraatacar. Mire, esto es lo que sucede. Supongamos, por ejemplo, digamos que me enojé con una persona y luego a sus espaldas dije, bien, ¿saben qué? Es un fanático, es esto, lo otro, aquello. ¿Saben qué? Perdí mi testimonio ahí mismo. Todo lo que construí al tratar de ser una influencia piadosa lo habré perdido. ¿Y sabe cómo perdemos nuestro testimonio e influencia? Con nuestros labios. Usted dice, todos tienen derecho a decir algo. Esto es lo que debe preguntarse en esa circunstancia. ¿Estoy a punto de perder mi influencia piadosa o estoy a punto de reducirla entera para siempre? Ese perdón amoroso, ese espíritu sereno. Y lo último que le mencionaré es algo muy sencillo. Si quiero tener una influencia piadosa, aquí es donde quedamos atrapados. Si quiero tener una influencia piadosa, debo tener constancia en mi andar. Bien, si ve el libro de Daniel y lee lo que sucede, hay cosas maravillosas en los primeros 6 capítulos. Es muy constante. Quisiera que vean esto. La impresionante influencia de Daniel, que influyó en sus amigos, los siervos del rey, en 4 reyes y en toda la nación. Fue el resultado no solo de su convicción en la palabra de Dios, sino de su constancia en todo momento. Ahora quisiera que noten esto. Piense en un niño que crece en una familia y el padre dice esto, pero hace lo otro. La madre dice esto, pero hace lo otro. Afirman esto, pero hacen lo otro. Esto es lo que ocurre en la mente de un niño. Hay algo confuso que no se detiene. Dicen una cosa y hacen otra. Debo confiar en ellos porque son mis padres, pero dicen una cosa y hacen algo más. ¿Qué se supone que debo hacer? Afirman ser cristianos, pero veo sus acciones. Afirman ser morales, pero veo su pornografía. Afirman ser puros, pero veo cuánto beben. Afirman ser miembros de la iglesia, pero casi no asisten. Afirman honrar a Dios, pero no los veo diezmar. ¿Ve lo que pasa? Hay confusión. Solo porque no vea eso en el corazón de su hijo no significa que no esté. Yo le garantizo que ahí está. He oído suficiente todos estos años para saber que los hijos están confundidos. Y ahí es cuando ellos pierden su deseo de hacer las cosas de Dios. Pierden su deseo de ser salvos. Piensan, ¿por qué debería seguir a este Cristo? Él no hace nada en la vida de mis padres. ¿Qué haría en mi vida? Usted dice, no soy responsable de lo que hacen mis hijos. Tienen 19 o 20 años. Oh, sí es responsable. Usted edificó sus cimientos. ¿Y sabe qué? Ellos implantaron las mismas cosas en toda su vida que usted implantó en la vida de ellos. Bien, entiendo que los padres pueden ser los mejores a veces y por alguna razón el hijo se va en otra dirección. Yo lo entiendo, hay algunas excepciones. Pero lo que le pregunto es esto. Si por la vida que usted vive, si yo les preguntara a sus hijos, ¿sus padres sí fueron una influencia piadosa? ¿Qué me responderían?
Porque ¿sabe qué? No importa lo que digamos. Cuando alguien me pregunta sobre mi vida pasada, le digo, ¿sabe qué? Lo mejor que puede hacer es ir y preguntarle a mis hijos. Seguro ellos serán muy sinceros. Sus hijos dirían que ¿usted fue una influencia piadosa en su vida? Ahora le pregunto como padre. No puede eludir esta responsabilidad y no puede escapar de las consecuencias. ¿Está siendo una influencia piadosa en esos preciosos regalos que Dios le dio para criar? Escuche, ¿crecerán sus hijos confiando en Cristo como su Salvador personal? ¿Crecerán deseando ser como usted espiritualmente? ¿Crecerán deseando ir a la iglesia? ¿Deseando ser bautizados? ¿Crecerán quizás deseando servir al Dios vivo? ¿Crecerán con hambre y sed de conocer a Dios? ¿Crecerán leyendo la Biblia por su cuenta? ¿Crecerán sabiendo cómo orar? ¿Crecerán buscando la voluntad de Dios para hallar un cónyuge? ¿Crecerán comprometidos a vivir según esos principios básicos de la Biblia? ¿Crecerán ellos defendiendo la palabra? ¿Crecerán con un sentido de confianza de que Dios tiene el control de sus vidas? ¿Crecerán con un sentido de confianza inquebrantable de que Dios cumplirá su propósito y su plan en sus vidas? Todo esto puede ser su herencia, su regalo para sus hijos, cuando ejerce sobre ellos una constante influencia piadosa.